¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartirte la siguiente sesión, nuestra primera sesión llamada Identidad Cristiana, ¿quién soy realmente? Una exploración del fundamento de la identidad cristiana creada por Dios, dañada por el pecado y restaurada por Cristo. Pues qué interesante, ¿no? Es hablar sobre la identidad, quiénes somos en Cristo, pero también es importante ver que tenemos una identidad creada por Dios que fue dañada por el pecado y restaurada por Dios. Y esto es lo interesante o lo importante de todo esto. ¿De qué manera voy a estar trabajando mi identidad? ¿Qué soy? ¿Quién soy realmente? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has hablado de esa manera en la cual pues te reconoces esa identidad? Cuando tú te ves al espejo, pues tienes que decirlo, no, yo soy hijo de Dios, yo soy linaje escogido, yo soy nación santa, soy pueblo de Dios, soy parte de Él. Y esto, créeme, lo que te lleva a tener una identidad, a buscar y ser parte de esa identidad. Lo que buscamos hoy, que el joven comprenda que su identidad no nace de la cultura ni del desempeño, sino de la creación y redención en Cristo. Entonces, es muy importante que comprendamos y que el joven comprenda que la identidad no la genera la cultura, no la genera el desempeño o lo que logremos, sino que ya viene arraigada dentro de nuestro ADN la creación y la redención en Cristo. Aquí es en la manera en la cual viene esa redención, viene esa identidad por parte de esto. Doctrinariamente, el Evangelio redefine el valor, nos redefine, nos redefine el propósito y nos da ese propósito en el cual tenemos que hacer las cosas, tenemos que llevar y nos da una pertenencia. La parte de pertenencia es la que nos lleva a Dios. La parte de pertenencia es la que nos ayuda a redefinir nuestra identidad y tener una identidad en Cristo Jesús. Dentro de la psicología, el autoconcepto basado en verdad objetiva da estabilidad. ¿Y qué significa verdad objetiva? Mira, déjame decirte que la verdad objetiva se refiere a esa verdad que nos da o nos lleva a creer que en verdad somos lo que somos. Y cuando esa verdad se penetra en lo más profundo de nuestro corazón, nos da estabilidad. Y algo que puedo decirte es que Cristo responde a la pregunta, ¿quién soy en verdad? El Evangelio responde y quiero decirte que hay versículos que lo avalan, hay historias bíblicas que avalan esta pertenencia. Entonces, yo te pido que lo busques, que lo leas y cuando lo encuentres, profundices en ese momento en el cual tú puedas estar a solas con Dios y redefinas tu valor, que entiendas tu propósito y que sientas esa pertenencia. Uno de los personajes bíblicos que a mí me impactan mucho es Nehemías. Me impacta mucho porque él tenía un propósito que era restaurar los muros de Jerusalén. Ese era el propósito de Nehemías. Pero déjame decirte que Dios lo estuvo preparando, lo estuvo revalorizando, le estaba dando ese propósito y Nehemías tenía que entender esa pertenencia. En el libro de Nehemías se nos habla cómo hubo ocasiones en las cuales Nehemías tuvo que clamar al Señor, tuvo que levantar a todo un pueblo que se estaba desanimando. Y déjame decirte algo, líder.
A ti te toca ser esta parte. A ti te toca levantar a tu grupo, al pueblo que Dios te ha dado. Entonces te toca hacer eso, te toca redefinirlos, te toca darles esa identidad, eso que están buscando cada uno de ellos. Tres textos que lo cambian todo. Génesis del 1, del 26 al 27. Identidad creada. Dios hizo al ser humano a su imagen y otorgando dignidad intrínseca. Y esto es algo muy interesante. Entender la base de la identidad es entender en los pasajes bíblicos en Génesis 1 del 26 al 27, cómo Dios nos ha transformado, cómo Dios nos ha ido cambiando. Y ahí dice, identidad creada. Nosotros tenemos parte de Dios. Dentro de la teología propia se nos habla sobre esta identidad. Dentro de la antropología se nos habla de esta parte de la identidad, cómo fuimos creados. Pero también en Romanos 3:23 se nos habla de la identidad caída. Dentro de esta materia de la antropología se nos habla de la identidad caída, cómo el ser humano se ha ido corrompiendo, cómo el ser humano ha ido dejando su identidad por seguir sus pasiones. Y en la armatología también nos habla de esta parte de la identidad caída, cómo entra el pecado en el ser humano, cómo el pecado empieza a manifestarse en un ángel llamado Lucifer, lucero de la mañana, y empieza a corromperse y empieza a igualarse o querer igualarse a Dios, cosa que es imposible. Pero esto causó el corrompimiento en el corazón de este personaje, ahora llamado Satanás. Pero aquí viene la esperanza. Segunda de Corintios 5:17 nos dice identidad redimida. En Cristo somos nueva criatura, nueva creación, y lo viejo ha quedado atrás. ¿Qué tan importante es entender nuestra identidad en Cristo? ¿Qué tan importante es entender que Cristo ha dado la vida por nosotros? Que ese amor que Dios nos ha dado nos lleva a entender nuestra identidad redimida. Cuando aceptas a Jesucristo como tu Salvador, cuando aceptas a Jesucristo como tu Redentor, tienes que trabajar en la renovación de la mente. Mismo Jesús lo dijo en Juan 3, le decía a Nicodemo que tendría que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para ver el reino de los cielos. ¿Te imaginas? Volver a nacer. ¿Y qué se refiere el volver a nacer? Simplemente aceptar a Jesucristo, pero también buscar que la palabra nos vaya renovando día tras día, noche tras noche, tener una intimidad profunda con Dios y confiar que todo lo es bajo la voluntad de Dios. Eso es lo interesante y lo importante de todo esto. Confiar que todas las cosas son para bien, todo lo que nos pasa es para bien, pero siempre debemos de estar sostenidos en el Señor. Siempre. Tal vez caes, tal vez pecas, pero ahí está el Señor para abrazarte. Debemos de demostrar ese amor hacia los demás, ese amor hacia nosotros mismos también, no ser tan duros en el momento de la caída, reflexionarlo y pensar en qué manera voy a mejorar para la siguiente oportunidad que Dios me dé. Esa es la parte más importante sobre esto. Recordar que tenemos una identidad redimida, recordar que somos nuevos en Cristo y que todo lo que se ha quedado atrás, atrás se ha quedado. Ya no
tiene autoridad sobre nosotros. Así que yo te invito a que profundices en estas cosas. Eso es a lo que yo te invito. Te invito a que meditemos en estas tres palabras en las cuales debemos de entender la identidad creada, entender la identidad caída y entender la identidad redimida. Desarrollo doctrinal, la narrativa completa de la identidad. La Biblia presenta una historia coherente. Dios diseñó, el pecado dañó y Cristo restauró. Cada etapa responde a una pregunta diferente sobre quiénes somos, creados, imagen de Dios, dignidad intrínseca. Oh, soy creado y tengo esencia, tengo parte de Dios, tengo esa dignidad intrínseca en la cual me ayuda a conectar con Dios. Pero aquí viene algo interesante. Dañados, el pecado distorsiona la percepción del yo. Muchas de las veces, cuando pecamos, a veces ya no sentimos esa sensibilidad por el pecado. A veces no nos damos cuenta que nos hemos transformado en otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque el pecado comienza a distorsionar la imagen que tenemos de sí mismos. Pero aquí viene la parte más importante. No te quedas estancado en el pecado. Claro que no. Te empiezas a levantar y viene la redención. Esa parte en la cual tú hablas, esa parte en la cual tú dices, redimido soy por la sangre del Señor Jesucristo. Redimido soy porque he creído en Jesucristo mismo. Soy una nueva creación en Cristo y mi identidad será restaurada por medio de Cristo. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que por medio de Cristo comienzas a buscar esa identidad. Te empiezas a empapar de la Biblia, te empiezas a empapar de su palabra, comienzas a cambiar y a transformar tu forma de pensar. Y esa es la manera en la cual nosotros debemos de ir caminando, debemos de ir manejando la situación, debemos seguir hacia adelante. Y déjame decirte esto, cuando tú en verdad conectas con Cristo, cuando tú en verdad aceptas a Jesucristo, viene ese cambio. Sí, no te lo voy a negar. A veces caemos, pero no es lo mismo a estar sin Cristo. Porque abogado tenemos y ese es Cristo Jesús. Esa transformación no es superficial. Implica pasar de una identidad fragmentada por el pecado a una identidad integrada por la gracia. ¡Wow! Identidad integrada por la gracia. Eso es lo que nos define a nosotros como cristianos. Eso es lo que nos define a cada uno de nosotros, a ti y a mí. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos buscando? ¿De qué manera vamos a llegar a Cristo? Y esa es mi preocupación. Esa es mi preocupación, joven. ¿De qué manera estás llegando a Cristo? ¿De qué manera lo estás buscando? En verdad, has creído. Yo busco que te renueves, que venga el Espíritu Santo con ese fuego y te renueve. Renueve tu mente, pero tú tienes que abrir tu corazón, tienes que dejar atrás todo aquello que no te define, que no es parte de tu identidad. Sí, hemos sido dañados, claro, pero eso no te define. Levántate, sigue hacia adelante, no decaiga tu ánimo. Recuerda que tienes a un Padre que te ama, que es Dios. Recuerda que tienes a ese Padre que te ama, que es Cristo Jesús. Recuerda que está el Espíritu Santo y que está aquí para consolarte, que está aquí para guiarte. Así que no decaigas. Es válido estar triste, es válido enojarse, es válido.
decepcionarse, pero que eso no te defina, que eso no dure. Airaos, pero no pecáis. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Yo te invito a que sigas adelante. Recuerda esto, eres creado. Sí, fuimos dañados, pero somos redimidos. Recuerda esto. Integración psicológica. La crisis de identidad juvenil, lo que dice la ciencia, la adolescencia es el periodo crítico para la formación del autoconcepto. La exposición constante a redes sociales genera una identidad híbrida que confunde realidad y apariencia virtual. Esto es algo que está sucediendo actualmente y que como líderes debemos de estar alertas. Viene mucho trabajo, se está trabajando sobre redes sociales. Muchos de nosotros hemos emigrado a las redes sociales para buscar a todos estos jóvenes que se encuentran ahí. Ya no los encontramos en las iglesias, ya no los encontramos en los parques jugando. Es muy raro encontrarlos. Todos se encuentran en redes sociales. Pero recordemos esto, que las redes sociales son un medio de comunicación, pero no definen el 100% de las personas. Yo veo casi un 20% de lo que en realidad es esa persona en redes sociales. Porque a veces solo ponemos lo que nos hace feliz y lo que nos hace tristes, o lo que nos enoja. A veces no lo publicamos porque tenemos miedo del que qué dirá. Y a veces no es necesario hacerlo público. Y también es parte de la exclusividad. Entonces, ¿de qué manera debemos de conocer a las personas? De una manera exclusiva, de una manera de una plática tú a tú, de convivir en comunidad, porque eso te enseña la realidad de la persona o de las personas. La identidad basada en sentimientos o logros es frágil. Las emociones cambian y los logros pueden perderse. Y eso es muy interesante. La identidad no debe de basarse en sentimientos, no debe de basarse en logros, ni en emociones. La identidad debe de basarse en Cristo Jesús. En Él se debe de basar la identidad. Lo que ofrece Cristo, una narrativa clara y trascendental, provee un ancla estable frente a la volatilidad emocional, las comparaciones sociales típicas en la etapa de adolescencia y de juventud. ¿Cuántos de nuestros jóvenes se han vuelto presa fácil de sus emociones y de las comparaciones sociales? ¿Cuántos de ellos? Déjame decirte que debemos de redefinir la identidad. Verdad revelada, no emociones pasajeras. Entonces, la verdad debe de ser revelada. No debe de ser una verdad basada en emociones, sino dentro del contexto de la esencia de la persona. Valor eterno, no validación humana. Tenemos que estar buscando que nuestros jóvenes encuentren ese valor eterno y que no estén buscando la validación humana, sino que vayan por ese valor eterno que es Cristo Jesús. Un propósito interno, un propósito que los lleve a dar el siguiente paso y subir de nivel. A eso es que tenemos que llevar a nuestros jóvenes, a eso es a lo que tenemos que llevar a cada uno de ellos, que vayan por ese propósito. El espejo roto. Cuando el espejo que usamos está roto, muchas veces quienes somos realmente
Nunca lo veremos. Nunca veremos en realidad quiénes somos. Daniel definía su valor por los likes y sus apariencias. Un día su espejo se rompió y cada fragmento mostraba una imagen distorsionada. Así que construimos identidad con opiniones ajenas, logros y errores. En Cristo, Dios nos pega los pedazos. Él nos da una identidad nueva y completa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí siempre se me viene esa parte de la técnica Kintsugi, esa técnica en la cual, después de que está quebrado todo, comienzan las reparaciones con oro, y ese oro redefine el valor de la pieza original. Entonces así es nuestra identidad. Tenemos una identidad rota, una identidad corrompida, pero viene Cristo y nos empieza a renovar, nos empieza a pegar, pero con un valor extra que viene siendo la palabra de Dios. Y Él, por medio de esto, nos da una nueva identidad, nos da un nuevo valor y nos completa. ¿Qué espejo estás usando? ¿Qué espejo estamos usando? ¿Validación digital? ¿Buscar aprobación en redes sociales, likes y comparaciones con otros? Hay que tener mucho cuidado. ¿Logros y rendimiento? ¿Tu valor depende de lo que produces, alcanzas o demuestras? De eso proviene tu validación. ¿Estás buscando aprobación social? ¿Te defines por lo que otros piensan y dicen de ti? ¿Te define eso? ¿La aprobación social? La autoestima sana en Cristo se basa en la aceptación incondicional de Dios, no es la validación de los hombres, no es la validación de otros, sino que tu autoestima debe de estar presente, debe de estar basada en esa aceptación incondicional de Dios. Ahí es donde se debe de basar tu identidad, en esta parte tan maravillosa, creer que Dios te acepta incondicionalmente. Y esta dinámica es una dinámica que nos lleva a la reflexión. Mi identidad antes y mi identidad en Cristo. Esta actividad es una actividad que se tiene que hacer con los jóvenes, que tienes que hacerlo con tus jóvenes, para que de esta manera vean la identidad, para que de esta manera redefinan su identidad. Antes de Cristo, ¿qué era lo que tenías antes de Cristo? ¿Qué es lo que veías? ¿Qué era lo que te definía antes de Cristo? Por ejemplo, aquí se nos dan algunos ejemplos. Creencias falsas que definen el valor. Valor sin si tengo éxito. Soy lo que otros dicen de mí. Mis errores me definen. Necesito aprobación para sentirme bien. Entonces, estas son creencias falsas. Pero nuestra identidad en Cristo, ¿de qué manera se define? Verdades bíblicas que redefinen el valor. Soy imagen de Dios. Eso viene en Génesis 1:27. Soy nueva criatura, segunda de Corintios 5:17. Tengo propósito eterno, Efesios 2:10. Soy aceptado incondicionalmente. Entonces, esta parte es la más importante. Esta actividad, esta dinámica es una de las más importantes. Antes de Cristo y en Cristo. ¿Quién soy? ¿Quién fui? ¿Quién soy? Pero recordar que las cosas viejas pasaron. Y aquí que en Cristo somos nueva creación. Y esta es la discusión guiada, la pregunta personal. ¿Qué define hoy el valor de los jóvenes? ¿Qué te define a ti, joven?
¿Qué es lo que te define a ti? ¿Cómo cambia esto en Cristo? ¿Cómo se da ese cambio en Cristo? Profundizando en la identidad. Preguntas en las cuales nos ayudarán a cambiar. Preguntas que nos ayudarán sobre la cultura. ¿Qué mentiras culturales has creído acerca de quién eres? ¿Cómo contrasta el Evangelio con esas mentiras? Sobre el pecado. ¿Qué pensamientos negativos sobre tu identidad se repiten? ¿En qué momentos buscas validación más que propósito? Sobre Cristo. ¿Vives intentando demostrar tu valor o respondiendo al valor que Dios ya te dio? ¿Qué cambiaría si realmente lo creyeras? Sobre la práctica, ¿qué hábitos espirituales fortalecerán tu vida? ¿Puedes recordar diariamente quién eres en Cristo? Son cosas que nos definen. Son preguntas que nos ayudan a profundizar en nuestra vida, que nos ayudan a profundizar en cada uno de nosotros. Los próximos pasos. Memorizar. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escribir una reflexión personal. ¿Qué espejos rotos necesitas dejar hoy? Ese es el momento clave. Esta es tu tarea. ¿Qué espejos rotos necesitas dejar hoy? Metas observables. Tú como líder, lo que vas a encontrar y lo que debes de anhelar al dar este tema es reconocer fuentes falsas de identidad y afirmar la identidad redimida en Cristo. Esto es una evaluación a tus jóvenes hacia ver hacia dónde están cada uno de ellos y si en verdad tienen esa identidad en Cristo. Y esto nos ayudará mucho para que el joven se redefina y encuentre esa identidad en Cristo. Ya no vivo intentando demostrar mi valor, sino respondiendo al valor que Dios ya me dio. Así que amigo, amiga, líder, te invito a que trabajes con este material. Sé que te va a ayudar mucho. Debemos de trabajar con lo que tenemos en casa antes de salir a evangelizar. Tienes que redefinir y enseñar a tus jóvenes antes de salir por más almas. Tienes que formar líderes antes de salir, porque cada uno de ellos pueden abrir una célula, pueden abrir un liderazgo y no sabes cómo el Señor puede usarlos grandemente a cada uno de ellos, pero primero tenemos que capacitarlos. Pero también tú, líder, debes de capacitarte. No lo dejes todo a la deriva. Busca capacitación, busca cómo trabajan otras iglesias, cómo trabajan otras organizaciones y copia el modelo para así seguir creciendo en el reino. Dios te bendiga, te guarde. Hasta luego.